Vamos a hablar de cine porque venimos hablando de cómo hacernos la película y demás. Y el sábado y el domingo a las 10 de la noche se va a ver un documental aquí por UNLPTV que se llama Retrato de Eugenia. Retratos de Eugenia. Vamos a charlar con el director de ese documental. Queremos que nos cuente un poquito también sobre su trabajo. Lo vincula también parte de su trabajo a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Informática. Así que vamos a estar hablando con Juan Manuel Repeto, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Gracias por el espacio. Por favor, ¿cómo estás? Hola. Bueno, vamos a estar viendo Bien, el sábado y el domingo, este fin de semana, este documental y queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata, de quién es Eugenia, cómo llegaste a su historia, a contar su vida. Eugenia es Eugenia Beckeris, es una artista visual que vive en la ciudad de Buenos Aires y la película retrata por un lado su obra y su vida en relación a su obra y por otro lado un vínculo familiar que está atado a un pasado familiar muy fuerte. Eugenia es descendiente de una familia que fue asesinada en parte en campos de concentración en el Holocausto. Y dedicó gran parte de su obra a retratar a estas personas que son sobrevivientes del Holocausto que viven en Argentina y otros genocidios. Por ejemplo, desde hace 10 años se dedica a retratar los juicios de lesa humanidad que se celebran en Comodoro Pi. En ese momento se prohibió seguir filmando y seguir fotografiando a raíz de la desaparición de Julio López, y Eugenia junto con un grupo de dibujantes comenzaron a dibujar los juicios. Hoy ese es un documento muy fuerte y muy importante porque, bueno, a falta de filmaciones y fotos es el registro visual que nos queda de los juicios y hace a la memoria, ¿no? O sea, la película acompaña un poco el proceso creativo de Eugenia a través de los dibujos de los sobrevivientes del Holocausto y a partir también de los dibujos que hace en los juicios de lesa humanidad. Y el presente de ella que está buscando un poco desprenderse de esa militancia que nunca va a dejar de ser, pero quiere correrse un poquito y permitirse dibujar otras cosas, que en este caso es la naturaleza. Vive en un barrio que es muy lindo, que se llama el barrio Rawson, queda al lado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hay unos parques muy bonitos y ella dibuja ahí la naturaleza. Y es un conflicto para ella, porque haberse dedicado tantas décadas a retratar y a dedicar su arte a esta militancia, por recuperar la memoria, por mantener viva la memoria y estar en este momento en el cual quiere poder dibujar otras cosas, es fuerte para ella. Y por el otro lado, este pasado familiar tan trágico de que parte de su familia fue asesinada en campos de concentración, hace que después de varias generaciones siga existiendo una gran dificultad que dejó toda esa época, porque los padres de Eugenia no pudieron transmitirle a ella, a su hermana y a la familia qué sucedió en aquellos años con el resto de la familia. Sucede mucho esto de familias que vienen de la época de la guerra que no pudieron contar ese pasado tan horroroso a sus hijos, a sus hijas, y eso que parece que no se dice está vivo en las personas igual, se transmite de generación en generación y hace que haya muchas dificultades en las relaciones, en los lazos. Entonces la película, un poco a través de una serie de diálogos familiares, trata de ver qué pasó con esos vínculos y de si de alguna manera hay posibilidad de sanear esa relación. Bueno, de eso un poco va la película. Ahora, vos hablabas recién de estos diálogos y cuando vemos un poco el documental, son muy naturales los diálogos. También a veces el rol del director debe ser difícil eso, ¿no? Conseguir que sea natural. Bueno, es un proceso largo. Antes de empezar a filmar hicimos como un año de entrevistas. Para que no se está escuchando. No te estamos escuchando acá, A ver. No te estamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, ahí recuperamos. Sí, se había perdido el audio. No, toqué el cable de los auriculares y puede ser que algo. Les decía que antes de arrancar a filmar hicimos como un año de entrevistas, que fue parte de una investigación para escribir un guión previo al documental,
para presentar al Instituto de Cine y obtener financiamiento, y todo ese trabajo de tantas charlas, tantas idas y venidas, hizo que uno llegue al momento de filmar con mucha confianza, ¿no? Y habiendo establecido una serie de acuerdos y de ideas sobre lo que íbamos a trabajar. En parte es un trabajo conjunto, no es solamente que yo voy, impongo y diga voy a filmar esto, sino que hay todo un diálogo para llegar a esos diálogos entre la familia. Y después sucede mágicamente que a veces cuando se prende la cámara uno piensa que las personas se van a poner tímidas y no van a contar nada porque no se van a animar o lo que fuese, y muchas veces pasa lo contrario. Hay muchos años de haber querido decirse cosas, y pareciera que la cámara funciona como un lugar de casi de confesionario, o un lugar desde donde, bueno, voy a dejar mi testimonio en este momento, y mágicamente funciona. Se pueden decir cosas, se pudieron decir cosas, por ejemplo, las hermanas, que tienen un pensamiento diferente o una percepción diferente de cómo fueron muchas cosas, o cómo asimilaron muchas cosas, que se las pudieron decir quizás frente a cámara y no se las habían podido decir antes. Así que es quizás raro cómo funciona el hecho de filmar, pero permite que sucedan cosas que de otro modo tampoco suceden. Y Juan Manuel, ¿vos cómo llegaste a conocer esta historia y bueno, y por qué decidieron armar un documental sobre ella? La conocí a través de esta serie de retratos que se llama Dibujos Urgentes, que Eugenia hace en los juicios de lesa humanidad. Me interesó mucho su trabajo, me acerqué a ella, empecé a conocer otras cosas que dibujaba, como estos que estamos viendo en la cámara, que son de los sobrevivientes de la Shoah. Y además me mostró el pasaporte de su padre en esa reunión que tuvimos, que me asombró mucho. Es un pasaporte de 114 páginas cargado de sellos nazis, y nos asombraba mucho, porque ella también tenía muchas dudas de eso, de cómo su padre, llamándose Samuel, siendo evidentemente judío, en la guerra había podido atravesar las fronteras y haber tenido un pasaporte con sellos nazis, y no haber terminado en un campo de concentración. Y un poco que eso nos animó a pensar en una película que podíamos hacer en el que indaguemos acerca del pasado de esa persona, que además resultaba un personaje interesante porque había sido un alto directivo de las empresas más importantes del cine de Hollywood, como United Artists y Paramount, para toda América Latina. Entonces quizás pensamos en un primer momento que íbamos a hacer una película de investigación en la que Eugenia vaya recorriendo espacios donde podía preguntar acerca de su padre, quién fue su padre, qué películas produjo en la Argentina, cómo había sido ese pasado de él durante la guerra y cómo se había escapado hacia la Argentina. Así empezamos la película, y en la película hay mucho de eso, pero después nos agarró la pandemia en el medio y la película se convirtió en algo mucho más íntimo también, porque la pandemia nos impedía visitar esos espacios que veníamos visitando, como el Museo de Cine, como el Instituto Nacional de Cine, como el Museo del Holocausto, como todos esos espacios donde habían personas que nos podían dar información sobre el padre Eugenia. Entonces dijimos, bueno, ya que no podemos filmar esos lugares, pues la pandemia nos lo impide, empecemos a filmar a la familia hacia adentro. Claro. Y bueno, ese fue un poco el resultado de la película. Ahora, cuando uno repasa un poco tu filmografía, se encuentra con temas que son tremendamente actuales. No sé si está bueno que sean tan actuales, pero digo, uno piensa, por ejemplo, en Fausto también, que habla de un chico con autismo que justamente viene a la Universidad de La Plata, la universidad pública. Y hay un momento en donde se debate si la universidad pública tiene que ser para todos o no. Te encontrás con ese documental. Y después Otra Condena, que también habla de un espacio en donde es un centro de no sé si está bien dicho, centro de detención de menores, si es así como se califica ese lugar. De contención se llama. De contención, claro. Porque es un lugar donde no hay guardiacárceles con armas, donde a los chicos y a las chicas se los trata con mucho más respeto que en otros espacios. En un momento en donde también se debate sobre la edad de imputabilidad de los menores. Y ahora este trabajo sobre los juicios a los genocidas. Digo, como que toda tu filmografía termina teniendo una actualidad en este momento que preocupa que siga siendo tan actual, ¿no? Pero bueno, que son temas que están en debate. Sí, está bueno y es triste a la vez. Yo creo que hago películas que
Yo pretendo no trabajar sobre la coyuntura, si bien las películas suceden en un presente, en el sentido de que yo filmo cosas que están sucediendo en ese momento, no cuento historias pasadas que terminaron, pero me gustaría que no queden tan atados a la coyuntura y que permitan pensar cosas más allá. Claro. Pero la verdad que sí, todo el tiempo parece que estamos volviendo sobre los pasos y que nunca podemos superar ciertas cosas. De hecho, bueno, qué sé yo, por ejemplo, Otra Condena, ese lugar, las personas que lo dirigían y que tenían ese modo de trabajo tan respetuoso con los jóvenes y que podían proyectar otro futuro para ellos, hoy se discontinuó y no están trabajando así. Entonces, nada, sería como volver a empezar de nuevo ese trabajo. Bueno, sí, es difícil, pero sí, son bastante actuales las películas. Y bueno, el tema de Fausto también, con el autismo, es... que va por otro lado, no es político, pero sí el tema de la educación quizás, ¿no? Y la educación integradora, pero el tema del autismo en sí, es impresionante el diagnóstico, cómo sigue creciendo y cómo hay cada vez más personas diagnosticadas con autismo, sigue siendo muy, muy actual la película. Y vinculado acá a la Universidad de La Plata, ¿no? Porque estuvo en la Facultad de Informática. Y Juan Manuel, Informática. Todas tus películas, por lo menos estas que estuvo mencionando Claudio recién, lo que tienen en común es la lucha y la visibilización de los derechos humanos, porque la educación es un derecho, porque la memoria es un derecho, porque la libertad es un derecho. ¿Por qué te interesas vos por esto? Sí, yo en principio creo que es algo que, el tema de los derechos humanos, que me llega casi sin darme cuenta, porque a veces me intereso cuando encuentro una historia que contar, ¿no? Como esto de Eugenia, de decir, bueno, ver este pasaporte tan enigmático y qué podemos buscar dentro de ese pasaporte, me interesa la historia. En Fausto también, por ejemplo, me habían contado, dentro de pocos días Fausto ingresa en la universidad pública, es la primera vez que la universidad pública recibe una persona con el diagnóstico que tiene Fausto, es la primera vez que los dos, ¿no? Que tanto de los docentes y de las autoridades de la universidad van a recibir una persona como Fausto, y es la primera vez que Fausto se va a exponer una cosa así. Me interesaban las historias, pero claramente detrás de las historias que puedo contar hay una temática que tiene que ver con los derechos humanos y que para mí es fundamental. No sé, siempre es desde puntos de vista diferentes, ¿no? Porque las primeras fueron con temas de discapacidad, después con el tema de la delincuencia y jóvenes que están presos, la tercera relacionando con el arte. No sé, sí, para mí es una cosa de base poder hablar de los derechos humanos, y parece que fueran cosas que son evidentes y que por un lado pensamos que están superadas, pero después nos encontramos con, no sé, hoy en la política, lo que sucede hoy, ¿no? Y las elecciones que no están para nada superadas, que tenemos que seguir hablando. Yo creo eso, que hay que seguir hablando, seguir contándolas, seguir mencionándolas, hurgando en eso, contando, porque no están tan superadas como parece. El tema, y que por más que nos parezca obvio, el tema de que podamos integrar a personas con discapacidad en la educación parece obvio, pero no es, y por más que haya buenas voluntades, habían dificultad para hacerlo, y había muchas cosas que pensar y resolver para que eso pudiera ser efectivo. Bueno, el tema de los jóvenes y de las cárceles, ni hablar, nada, ya sabemos cómo es una cárcel tradicional. Yo cuando llegué a las cárceles para filmar por primera vez me imaginaba algo mucho más parecido al Marginal, ¿no? Después de lo que me terminé encontrando con este centro de contención. Pero es obvio pensar que a las personas tenemos que tratarlas bien, por más que hayan cometido un crimen grave y que tienen que pasar por un proceso que les ayude a salir a la sociedad del mejor modo preparado posible para que puedan convivir con las demás personas. Pero esas cosas no suceden en la realidad tan fácilmente. Y con los juicios de lesa humanidad, bueno, sabemos lo que está sucediendo hoy y que por muchas personas siguen siendo cuestiones negadas y que hay que seguir charlando, ¿no? Incluso el Holocausto, hay personas que lo niegan. Totalmente. Muchas gracias por haber estado del otro lado. El sábado y domingo a las 10 de la noche acá por UNLP TV vamos a estar viendo Retratos de Eugenia. Así que vamos a estar pasando tu trabajo para que se pueda ver. Y ya hemos libre, pasado gratuito. También otras pelis. Exacto. Sí, hemos pasado otros materiales también.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y espero que lo puedan ver y que les interese a la gente. Muchas gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias.